Hay capítulos que decepcionan y hay otros que ponen en duda las adaptaciones que se están haciendo. Por ejemplo, el capítulo número 4 de la segunda temporada del Héroe del Escudo omitió un salto asombroso de toda la novela. Yo diría exactamente medio libro. Y la verdad estoy inseguro si de verdad van a animar eso o van a dejar la historia como va. Pues puedes creerte tú, mi querido escuchante, de que Naofumi se enfrentó no solo una vez contra la tortuga espiritual, sino que fueron 3 veces. La primera en la que pudimos ver donde Raftalia y Filo le cortan la cabeza. La segunda fue una remontada. Volvieron a hacer lo mismo, pero para su sorpresa, la tortuga volvió a despertar, se regeneró instantáneamente y combatió con ellos de una forma errática. Y la tercera fue cuando Naofumi tuvo que enfrentar y detener, aguantar, tanquearse a esta tortuga durante 1 hora hasta que Fitoria, la Filoria legendaria, llegó a la escena para poder enfrentarla. De hecho, tantos acontecimientos pasaron y que el anime simplemente no decidió animar que en el momento para cuando se encuentran con Lark y Glass, la historia sería completamente diferente. Por ejemplo, ¿sabían que mientras estos se encontraban explorando la cueva y se topan con ellos, allá afuera, Fitoria se estaba dando de putazos contra la tortuga espiritual con 3 cabezas? La reina estaba dentro de esta cueva. Filo se encontraba comandando a las sombras para tratar de encontrar el corazón de la tortuga y Raftalia era la única que estaba al lado de Naofumi. No, es que la cantidad de cosas que se saltaron está al nivel de la primera temporada de Arifureta, pero existe una pequeña posibilidad de que el próximo capítulo lo anime, pero aún así, en caso de que no lo haga, por favor, sé bienvenido a este video, pues este servidor se va a dedicar a contarte cómo fue el verdadero encuentro entre Lark, Glass y Naofumi. Cómo fue la verdadera batalla espiritual entre la tortuga y el grupo del Héroe del Escudo. Pero para ello tendré que retomar información, detalles de capítulos anteriores, porque si tuviera que expresarlo en pocas palabras, lo que está haciendo el anime es fusionar los eventos cronológicos que están ocurriendo entre el volumen 6 y el volumen 7, haciendo que las cosas pasen al mismo tiempo cuando cada una de ellas tenía su oportunidad a través del tiempo. Un ejemplo de ello es que Hosto Horai no debería haber aparecido tan temprano en la serie, sino que esta se presentaría delante de Naofumi y los ayudaría después de que su grupo hubiera decapitado por primera vez a la tortuga. Esta sería fundamental para el tanqueo más asombroso que Naofumi hubiera hecho. 1 hora resistiendo a aquella tortuga, sujetando su pierna, resistiendo esos rayos desintegradores de poder, utilizando el escudo devorador de almas, además del escudo del odio y los refuerzos de escudo de Horai. Pero bueno, narremos todo a su debido tiempo. Empecemos por uno a uno de los datos hasta que finalmente lleguemos a este detalle. Siendo así las cosas, empecemos con número 1. El capítulo empieza con Risha explicando los motivos por los cuales ella quiere a el héroe del arco. Pero ¿sabían ustedes que el trasfondo para que su familia adquiriera la deuda era bastante injusto? Pues de repente ellos empezaron a sentir que en su territorio algo iba mal. Los robos empezaban a incrementarse, el ataque de los bandidos era más frecuente en sus tierras. Y aunque señores feudales de aldeas aledañas, cercanas, les ofrecían un préstamo para que ellos reforzaran sus defensas, estos aún así seguían recios a decir no queremos ayuda y no queremos préstamos, hasta que de repente un ataque masivo se llevó a cabo por toda la aldea causando grandes destrozos y después aventureros de una ciudad aledaña vinieron para repeler a estos bandidos, pero todo esto se veía muy prefabricado, pues no hubo bajas por ninguna de las partes, ninguno de los aventureros salió lastimado y ninguno de los bandidos tampoco, pero la cuenta de cobro no se hizo esperar. Estos aventureros estaban exigiendo recompensas al señor de la tierra, porque aparentemente ellos habían recibido una solicitud por parte del gremio y el gremio había recibido la solicitud por parte de otro señor feudal. Entonces, utilizando un quiebre de información, él consiguió una deuda no consentida, algo que no había pedido y que tenía que buscar la manera de pagar. Y aún así,
reuniendo todo el efectivo que estaba en su disposición, se dirigió a la casa de aquel terrateniente. Le entregó el dinero que se debía en mano, pero estos dijeron que ni siquiera alcanza para cubrir los intereses del préstamo para contratar estos aventureros que protegieron su reino. Y así es como se desenvuelve el final que conocemos en esta pequeña historia. Este terrateniente secuestra a la hija, a Risha, la guarda dentro del sótano con la esperanza de vendérsela a alguien más, a otro noble corrupto. Y luego el héroe del arco mira esta escena, se acerca al padre de Risha, le pregunta qué es lo que pasó, y aunque a un principio él estaba dudoso de contarle a un extraño su situación, por la insistencia de Itsuki, al final terminó contando toda la historia. Empezaría una breve narración acerca de cómo él recopila información por todo el lugar, por toda la ciudad, reúne las pruebas suficientes hasta que finalmente está seguro de los pecados de esta persona. Y luego, en una operación para rescatar a esta niña, se infiltra en la mansión del sujeto, asesina unos cuantos guardias y luego, cuando estaban rodeados por sus enemigos, empieza a decir: oigan, soy el héroe del arco, por favor póstresen, hemos venido acá para investigar sus delitos, sus culpas. Después hace el teatro de justicia, de héroes, y luego, al final de la historia, el señor feudal se lanza sobre Itsuki con un cuchillo en intención para asesinarlo. El héroe del arco simplemente le lanza una flecha en el corazón y lo mata, ejecutándolo de antemano. Curiosamente, esta historia es muy graciosa porque cuando Itsuki rescata a Risha, quien llega inmediatamente a la ciudad es Naofumi. Acompañado por Philo y Raftalia, estos se encargarían de limpiar todo el desastre que el héroe del arco había hecho después de irse, los problemas políticos y económicos que conllevaron después y que él simplemente se lavó las manos para resolver. Todo eso tuvo que hacerlo Naofumi para evitar de que la corrupción y la anarquía empezaran a reinar dentro de este territorio. Número 2. Ahora vámonos para la aldea destruida, la que se encontraba en la cima de la espalda de la tortuga espiritual. Cuando vemos esta escena nos damos cuenta de que Naofumi es un verdadero bastardo por las ideas que se le ocurren. ¿Sabían que él le propuso a los miembros de su grupo ir a el Palacio Central para mirar la tesorería y robar lo que les fuera útil? Cuando dijo este comentario, todo su grupo lo desaprobó, con excepción de Philo, que a ella no le importaba. Raftalia lo regañó, Claire le dijo que eso era bajo y la anciana dijo que eso no era de un santo. Al recibir una rotunda negativa, el muchacho no pudo más que asentir y decir: bueno, lo entiendo, pero hey, miren, el ejército de la alianza se está dirigiendo directamente al palacio, ni siquiera está mirando la aldea o buscando supervivientes, parece que ellos directamente van a ir a saquear. Cuando el grupo contempló eso, todos se asustaron. Inmediatamente Hosto Horai, la anciana del Helgen Munson Ryu y Raftalia corrieron para detener a este montón de bárbaros y evitar que saquearan la ciudad, y después le dio la orden a Philo para que ella corriera directamente con la reina y le informara sobre lo que iba a pasar, de que ellos iban a hacer actos de saqueo como bandidos, a ver si podían detenerlos. Por cierto, en la novela, en el primer día de investigación de todo este lugar para ver si encontraban pistas de los héroes, no encontraron esa caverna que los conduciría directamente al corazón de la tortuga espiritual, sino que al darse cuenta que no había nada, simplemente se fueron de aquel sitio y Naofumi estuvo vagando por todo el recorrido que había hecho la tortuga espiritual, por todas las aldeas que había destruido en búsqueda, en pistas de los héroes, pues se desconocía completamente su paradero. Y de hecho hay una historia bastante graciosa de entre sus viajes. Resulta de que los bandidos aprovecharon todo el caos y toda la destrucción para dirigirse a las ruinas de las ciudades y robar todo lo que fuera de valor y de utilidad. Entonces, mientras Naofumi viajaba entre estas aldeas, un día encontró a un grupo de personas que se encontraba rodeada por los familiares de la tortuga espiritual. Estaban en problemas y a punto de ser asesinados por sus susdichos monstruos. Rápidamente Naofumi le ordena a su grupo que tome posiciones y exterminan a estos monstruos, pero él, luego de darle un ligero vistazo sobre estos supuestos refugiados, se da cuenta de que no son tan lindos como podríamos decirlo. De hecho, para decirlo sin rodeos, eran bandidos que estaban saqueando los lugares. Y luego le dijo: Philo, Raftalia, chicas, nos vamos de aquí.
Al escuchar esas palabras, todos los bandidos por un momento se asustaron y le dijeron si realmente él era un héroe, debería acompañarlos, debería protegerlos y salvarlos. Pero si los abandona aquí ahora sería lo mismo que dejarlos a su muerte. Rápidamente les sacan sus espadas, miren esta incoherencia, sacan sus armas y las apuntan a Naofumi para obligarlo a protegerlos de los demás monstruos y llevarlo a una ciudad. Pero Naofumi se le ríe en la cara. Oigan, ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? Me piden que los proteja porque soy más fuerte que ustedes y van a tratar de amenazarme para que los lleve a una ciudad. La incoherencia no tenía sentido alguno. Y luego se le sale el demonio que hay en su corazón, aquel bastardo tetraijueputa que solamente puede existir en la serie de Kaifuku Jutsushi, el del héroe sanador. Verán, él les dice, no me importaría llevarlos a una ciudad cercana para que todos estén seguros, siempre y cuando me paguen con todo lo útil que hayan obtenido en este momento. Todos sus botines, todo su tesoro, tendrán que entregarlo si quieren que los proteja y salgan con vida. Al escuchar esta tetraijuemadre chantaje, los bandidos tuvieron que aceptarlo. Simplemente empezaron a escupir al suelo y decir todo esto fue para nada, para ni mierda. Aceptaron. Se subieron al carruaje que Filo estaba empujando, eran bastantes. Llegaron hasta el tope máximo y luego los llevó a una ciudad en donde podrían resguardarse de los monstruos. Obviamente, les desplumó, les sacó todo lo que habían obtenido, joyas, dinero, armas, y lo dejó dentro del carruaje. Todos estos bandidos salieron con expresiones complicadas en sus rostros. Todo su trabajo, todo este riesgo no valió para pena, pero hey, al menos volvieron vivos a casa. Esta historia también concadena con la verdadera manera en la que Hosto Horai se presentó al lado del equipo del héroe sanador. Del héroe sanador, oigan cómo estoy confundiendo historias. Al lado del héroe del escudo. Dejaron a los bandidos en esta ciudad. Hablaron con el gremio de aventureros para poder guardar el carro que le gustaba transportar Filo junto a los demás útiles valiosos que podría tener su mercancía. Los dejaron dentro de este sitio. Naofumi rápidamente utiliza su escudo portal y se dirige hacia el castillo de Melolomark y pasa la noche ahí. Le da el reporte a la reina y luego, en la mañana del día siguiente, vuelve a teletransportarse a esta ciudad para continuar o reanudar la búsqueda de los demás héroes. Para su sorpresa, esta ciudad estaba siendo atacada por familiares muy poderosos de la tortuga, a punto que los guardias ni los aventureros en este lugar eran capaces de manejar. Naofumi le da orden a su grupo, ellas toman posiciones de batalla y los exterminan a todos hasta que se encuentran con una especie de mini jefe. Filo decía de que olía a podrido, que era asqueroso, pues con razón era una quimera resultante de la unión de varios monstruos, varios cuerpos a estilo Frankenstein. No importaba el daño que ésta sufriera, rápidamente salían murciélagos, insectos, que de esta misma herida que buscaban los cuerpos de sus aliados, de otros familiares, y luego los volvían a reingentar en su cuerpo. La batalla que se empieza a desencadenar es desesperada. Raftalia y Filo no tenían ataques tan poderosos para desintegrar a este monstruo, porque sin importar cuánto lo aplastaran o golpeaban, él se regeneraba y se hacía cada vez más poderoso entre más daño, hasta que de repente una persona apareció dentro de la barrera de Naofumi de escudo meteorítico y le dijo su debilidad. Para poder destruirlo tienes que utilizar un ataque de gran magnitud que destruye incluso su núcleo. No tenía tiempo para pensar de quién era esta entidad y, poniendo un paso al frente, activa el escudo del odio y con la habilidad de contraataque de llamas negras quema hasta las cenizas a el monstruo. La persona a quien le había dado esta información era Hosto Horai, la reina de esta nación, de este imperio. Y así sería la verdadera forma en la que ella se conocería con el grupo del héroe del escudo, no como la que vimos que simplemente entró en la tienda de campaña a hablar con los principales generales de las naciones. Esa es una gran diferencia. Número 3. Dicho lo anterior, ahora sí, saltemos un momento al capítulo anterior para poder explicar los detalles de lo que pasaría después. Luego de conocer a Hosto Horai, de repente una de las sombras llega donde estaba Naofumi y le da una información. Debe volver al castillo de Melolomark lo más pronto posible, pues la tortuga espiritual volvió a levantarse y ahora estaba más errática que antes. Le había vuelto a crecer la cabeza y ahora se dirigía directamente al castillo para empezar a destruirlo todo. Escuchen,
A partir de ese momento es posible que la historia que voy a contar sea animada en el siguiente capítulo, o muy bien puede que no, pues todo esto debió haber ocurrido antes de que Naofumi se encontrara con Lark, así que si quieres escucharlo estás bajo tu propia advertencia, pero si ya salió el siguiente capítulo y no se contó, pues entonces te invito a que mires esto para que no se pierda la historia. ¿Recuerdan que después de que la tortuga fuera atrapada entre ambos fuertes, ella como que empezó a activar una especie de lanzas, un armamento de misiles para destruirlos a todos? Pues resulta de que esto estaba generando graves problemas. Destruía todas las ciudades utilizando estos especies de misiles teledirigidos. Y lo más curioso, ella empezó a correr. Rápidamente Naofumi tiene una reunión estratégica con la reina, le comenta lo que estaba pasando, de que aparentemente no se podía derrotar a este monstruo y tenían que buscar una forma diferente para destrozarla. Pero lo más importante, necesitaban tiempo, por eso él volvería a ir junto a Philo, Risha, la chica del Hegelmon Son Ryu, Eclair y bueno, todo su equipo, para volver a cortarle la cabeza. Con eso quizás obtendrían nuevamente unos cuantos días de ventaja para buscar una forma de sellarla, y el sello era lo que estaba proponiendo Hosto Horai. Aceptan y se dirige el segundo combate en contra de esta tortuga. Curiosamente, el segundo combate es lo que más se asemeja a lo que vimos en la animación. ¿Recuerdan que en el video anterior les expliqué que la primera vez que le cortaron la cabeza a la tortuga espiritual, Raftalia simplemente había utilizado su poder natural sin la necesidad de tener ayuda de nadie más, su vida atrás en la espalda de Philo? Pero en la segunda batalla que tendrían contra ella, ahí sí recibieron los empujes de potenciación, tanto de Aura Sense del escudo de Naofumi, la velocidad de Risha, ese conjuro de apoyo, y sobre todo, la habilidad de Hosto Horai de potenciar el ki de las personas. Con eso, tanto Philo como Raftalia obtuvieron un bufo tan grande que pudieron volverle a cortar la cabeza de la tortuga, que curiosamente era más grande, fuerte y poderosa. También hubo una escena bastante curiosa en donde la tortuga dispara 2 rayos consecutivos sobre el cuerpo de Naofumi. El primero lo tomó por sorpresa y mientras él lo resistía con su combinación de varios escudos, el rayo, al ser mucho más poderoso, finalmente impactó hacia su cuerpo. Sentía como todas las células de su ser gritaban de dolor, de calor, se cocinaban y se desintegraban. De hecho, por un momento consideró haber perdido la conciencia y rápidamente el mejor support de la historia, Hosto Horai, utiliza un conjuro para elevar la defensa del escudo y ser capaz de resistir este Kame Kameha. Creo que queda mejor esa definición ante eso. Y bueno, dando una combinación de batalla que fue similar a la que pasó en el anime, al final, luego de cortarle la cabeza a esta tortuga, dijeron bueno, con eso será todo, volvamos hacia la reina para poder hablar sobre el nuevo plan. Y antes de completar esa palabra, la hijuemadre le vuelve a quitar la cabeza cual vil quimera. Aún más enojada, aún más emputada, empieza a lanzar más rayos láser sobre la cabeza de Naofumi. Y como el ataque fue tan inesperado, tuvo que activar el escudo del odio para resistirlo. Curiosamente, con la habilidad de ese escudo no sufrió tanto daño como utilizando un escudo más normalito. Pero bueno, la verdad él no quería utilizarlo tan seguido porque el odio realmente corroe su alma y su corazón. Por eso en lo más posible le gustaría evitarlo. Al ver que decapitarlo no funcionó, entonces optaron por la retirada. Escapemos, reunémonos con la reina para poder averiguar qué hay que hacer contra esto. Escaparon exitosamente, Philo era más rápida que la tortuga, llegaron con la reina, le explicaron y Philo dijo de que había recibido un mensaje de Fitoria. Esta, al ver la situación tan extraña que estaba ocurriendo, no le quedó más remedio que intervenir. Entonces le dijo a Naofumi que tenía que resistir lo más posible antes de que la tortuga llegara al castillo de Melolomark y eliminara a todos estos humanos. Pero cuando le pregunté exactamente en cuánto tiempo llegas, ella dijo, aguanta 1 hora. Si resistes ese tiempo, yo llegaré y me encargaré de este monstruo. Y luego él le dijo, ¿puedes eliminarlo? La respuesta fue bastante inteligente. La verdad, me será muy difícil matar a un monstruo que puede reconstruir su propia cabeza, pero voy a intentarlo y haré mi mejor esfuerzo. Y la batalla que viene después, desde mi punto de vista como lector de la novela, considero que es una de las más épicas que podríamos encontrar hasta el momento, del volumen 1 al volumen 7 en la historia. Como Naofumi, al lado de Hosto Horai y Philo, por 1 hora detienen a un monstruo del tamaño de una montaña.
Digo, esta hazaña está al mismo nivel que los videojuegos de Star Wars, el poder de la fuerza, cuando Starkiller obliga a un destructor a bajar desde la atmósfera hasta la Tierra y estrellarlo. Eso fue un acontecimiento similar, una proeza de poder, pero no lo animaron, maldita sea. O si lo van, bueno, vamos a ver si lo animan. Yo creo que no lo van a hacer. La estrategia de tanqueo era la siguiente: Risha, Raftalia, Eclair, Anciana, vayan a la ciudad de Melomark y evacúen a todos los ciudadanos. Sáquenlos de ese lugar por si yo llegara a fallar. Iré con Justo Horai y Filo a detener a esa cosa. Raftalia estaba preocupada, pero tenía que aceptar el plan, pues ella no podía colaborar con esta operación. Su poder es de ataque y no defensivo. La movilidad de Filo sería fundamental, el aguante de Naofumi es esencial y los refuerzos extraños del support de Justo Horai eran los necesarios para hacer cumplir esta misión. Y así, este equipo de 3 personas se dirigen de frente ante la tortuga y la confrontan. De hecho, en esta batalla yo perdí la cuenta de cuántos Kamehamehas se tuvo que tanquear Naofumi para resistirla, porque la tortuga de buenas a primeras le lanzó este gran impacto, esta gran lanza de poder, y él la tuvo que resistir con el escudo devorador de almas. Sumado con el poder defensivo de Justo Horai, con este conjuro que le permitía mejorar, improve sus habilidades defensivas, fue capaz de resistirlo un poco, pero de repente esta había llegado la tortuga llegó a una línea de ley y se hizo aún más poderosa. Incluso, aún utilizando el poder adicional que le ofrecía esta familiar de forma humana, aún así sufría bastante daño y heridas. Pero simultáneamente, su support lo estaba curando, utilizaba habilidades para restaurar su alma y su agotamiento, aunque ella también se desgastaba. Por eso, si a veces la tortuga enviaba familiares en su contra, Filo los pateaba, los aturdía y ella les chupaba su energía para volver a recuperarse y a mantener este ciclo. Naofumi, cada vez que recibía un rayo desintegrador, dudaba si lo iba a poder resistir. Además, este rayo tenía una característica especial: también absorbía el SP de los héroes, su energía vital. Llegó un momento en donde Justo Horai estaba muy agotada, bastante herida, y él rápidamente tuvo que cambiar el escudo del odio para resistir a este rayo desintegrador. Después de ello se dio cuenta de que no se podía mover, de que sus manos temblaban. Y mirando su contador de energía, se dio cuenta de que la tortuga se la había robado. Ese rayo láser de la muerte, destructor de planetas, también robaba la esencia. Pero después Justo Horai utilizó unas cuantas habilidades que prevenían el robo de SP. Y bueno, el escudo devorador de almas, debido a su naturaleza de robar energía, cancelaba el efecto de este rayo. Fue un equilibrio bastante parejo durante 30 minutos, hasta que finalmente Naofumi se dio cuenta de que la cosa iba fatal. Le dio a Filo la orden de que se retirara y se dirigiera a la reina para recibir un poco más de apoyo. Ella se va rápidamente, después 5 minutos aguantan a las malas y luego vuelve con una bolsa de nuevos medicamentos, como por ejemplo pociones mágicas y fruta de esa alcohólica que restablece rápidamente la energía de los héroes. La batalla era muy balanceada, entonces después de ese tiempo eran capaces de resistir los ataques, los pisotones, y uno de los datos más impresionantes de la batalla es que Naofumi tiene la fuerza muscular suficiente para saltar sobre la pierna de la tortuga espiritual, y con solo su agarre, presionando duramente su carne, evitaba de que la tortuga fuera capaz de levantar sus piernas o siquiera avanzar. Simplemente con el peso de 65 kilos que tendría su cuerpo, era capaz de resistir las millones de toneladas de esta tortuga. Cuenta de que este monstruo, al darse cuenta que no podía mover su pierna por el fuerte agarre de Naofumi que tenía desde el suelo, como si hubiera sido clavada si hubiera sido martillada con un clavo en el piso, utiliza este rayo desintegrador para destruir tanto al enemigo como a su pierna. Y bueno, después del minuto 30, cuando los familiares empezaron a dejar de ser enviados porque la tortuga aprendió que Justo Horai estaba robando su esencia para seguir fortaleciéndose y apoyar al héroe, optó por tomar esta estrategia. Y bueno, había otro problema. El escudo maldito de Naofumi estaba empezando a llegar al límite. Le apareció un contador que decía 1 minuto. Él supuso de que este sería el tiempo que podría mantener el escudo del odio antes de que su mente fuera corroída y no pudiera seguir luchando. Pero de repente Justo Horai toma la punta del escudo, la parte delantera. Las llamas del contraataque se activan y su mano es
quemada por esta maldición, pero después apunta ese fuego maldito de la mano y le da un contraataque, una especie de rayo destructor de llamas negras a la cara de la tortuga que le desintegra el rostro. Dice de que había utilizado el odio del escudo para regenerar un ataque poderoso a la cara de este monstruo, devolverlo, aunque no podía hacerlo tantas veces. Al hacer esto, el contador de odio volvió a reiniciarse a 5 minutos, o sea que Naofumi podía seguir luchando un poco más utilizando este escudo maldito. Mierda, ya me estoy cansando, pero bueno, terminemos un poco más la historia. Estuvieron resistiendo de esta forma, aguantando hasta que se cumplió la hora. Y desde el horizonte llegó Fitoria corriendo en su forma de Filoliar legendaria y le dio una patada voladora en la cabeza de la tortuga espiritual. Y después empezó una batalla de colosos a lo estilo Godzilla versus Donkey Kong. Fitoria, el Filoliar gigante, a pesar de su tamaño, podía hacer acrobacias en el aire como el tamaño de un pollo pequeño, esquivando los rayos láser de esta tortuga. Esta se emputa, le salen otras 2 cabezas y empieza a disparar rayos desintegradores al tipo del jefe final de Elden Ring, el dragón dios. Ella le arranca varias veces la cabeza, trata de picotear su caparazón para tratar de atravesarlo, pero no podía. Y luego de estar luchando durante más de 20 minutos le dice a Naofumi: no puedo matarlo, no soy capaz de atravesar su caparazón, tienen que buscar una forma de destruirlo mientras yo lo mantengo ocupado. Y así todos deciden optar por esta operación riesgosa, utilizar este revuelo para infiltrarse en su espalda, trepar, meterse dentro de su cueva, dentro de las red de ventilación donde se encontraría su interior, encontrar su corazón y sellarlo como había propuesto Horai anteriormente. Y ya fue en este intervalo, en esta investigación, que finalmente encontraron a Lark, Glass y la otra, Teresia, ese será su nombre. La forma que las encontraron no era por ahí simplemente caminando por los pasillos, no. De hecho los encontraron sobreviviendo al asalto de varios familiares y Naofumi los confundió por un momento con enemigos después de revelar su verdadera identidad. Les dijo: así que ustedes son los que están detrás de todo esto. Y de esa forma se desenvolvería los putazos que ya conocemos. Esta batalla, bueno, aún no hemos conocido, ya nos dirá el siguiente capítulo. Y eso serían sumeramente todos los datos que el anime había omitido. Me faltan muchos más, tantos que si hiciera eso llegaría a un video de 40 minutos. Pero ya me mamé. Si te interesa, te lo pido de corazón, créeme que va a ser una buena inversión. Te invito a que leas la novela desde el volumen... le hace todo el 6 y el 7. Se dará cuenta de que esta historia cambió muchas cosas. O no los leas, simplemente sigue viendo mis videos, que yo me encargo de hacer ese trabajo. Pero eso sería todo lo que podría ofrecerte en este momento, mi hermano. Sin nada más que agregar, pues entonces creo que me voy a despedir. Ten feliz noche, mi hermano. Adiós.